El viento del desierto azotaba el campo de entrenamiento mientras Sara Martínez ajustaba la mira de su rifle por tercera vez. El sudor le goteaba de la frente a pesar de ser temprano por la mañana. A su alrededor, 23 Navy SEALs observaban con escepticismo apenas disimulado. Ella era la única mujer en el programa de entrenamiento avanzado de francotiradores, y cada día se sentía como una prueba que tenía que pasar el doble de duro que cualquier otra persona. «Martine, te toca», ladró el instructor jefe suboficial Jackson, con su rostro curtido sin mostrar emoción alguna. El objetivo estaba a 1.200 metros de distancia, apenas visible a través del resplandor del calor que se elevaba desde la arena. Fue una distancia que desafió incluso a los tiradores más experimentados de la unidad. Sara había crecido en un pequeño pueblo de Texas, donde su abuelo le enseñó a cazar conejos desde el porche trasero. A los 12 años, podía acertar a una lata desde 300 yardas con el viejo rifle de caza de su abuelo. Pero esto era diferente. No se trataba de caza ni de deporte. Se trataba de demostrar que pertenecía a los guerreros más selectos del mundo. Los demás aprendices arrastraron los pies y algunos cruzaron los brazos. Ella podía oír susurros de dudas. «De ninguna manera va a hacer ese tiro», murmuró Rodríguez, una corpulenta foca de California. «El viento solo la desviará 6 pulgadas». Otro aprendiz, Thompson, meneó la cabeza y dijo lo que todos estaban pensando. «Nadie puede hacer ese tiro en estas condiciones». Sara se acomodó en posición, sintiendo el peso familiar del rifle contra su hombro. Se había ganado su lugar aquí a través de años de dedicación, comenzando como especialista en comunicaciones de la Marina antes de luchar por la oportunidad de unirse a operaciones especiales. Los militares habían abierto recientemente estos roles a las mujeres. Y ella sabía que cada movimiento que hacía estaba siendo analizado, no solo por sus instructores, sino por gente muy por encima en la cadena de mando que observaba para ver si la integración tendría éxito o fracasaría. El objetivo era una silueta que representaba a un comandante enemigo de alto valor. En un combate real, un disparo como este podría cambiar el resultado de una misión entera, salvando potencialmente innumerables vidas. Sara controló su respiración, sintiendo que su ritmo cardíaco se desaceleraba mientras entraba en la zona que todos los grandes francotiradores conocían. El mundo que la rodeaba pareció desvanecerse hasta que solo quedaron ella, el rifle y ese objetivo distante. El jefe Jackson miró su reloj. «Tienes una oportunidad, Martínez». Haz que cuente. La presión era inmensa. Ella sabía que su ausencia no solo se reflejaría negativamente en su desempeño individual. Esto alimentaría discusiones sobre si las mujeres deberían o no pertenecer a estas unidades. El peso de representar a todas las futuras mujeres soldados de operaciones especiales pesaba sobre sus hombros. A través de su mira, Sara estudió el objetivo cuidadosamente. El viento era complicado, soplaba desde múltiples direcciones mientras rebotaba en los afloramientos rocosos esparcidos por el suelo del desierto. Observó los patrones de espejismo y notó cómo bailaban y se movían. La voz de su abuelo resonó en su memoria. «No te limites a mirar el viento, Sara. Siéntelo, sea parte de ello». Los demás aprendices se quedaron en silencio, percibiendo la intensidad del momento. Incluso Rodríguez había detenido sus comentarios. Todos entendieron lo que significaba esta inyección, no solo para Sara, sino para el futuro de su unidad y otras similares en todo el ejército. El cambio se avecinaba, les gustara o no, y este momento sería motivo de conversación durante años. Sara hizo los ajustes finales al visor, teniendo en cuenta la velocidad del viento, la distancia, la temperatura e incluso el ligero ángulo ascendente del disparo. Su dedo encontró el gatillo, aplicando la presión justa para tensar el arma sin disparar. Tomó aire una vez más, dejó salir la mitad y contuvo el resto. El objetivo parecía latir levemente en su punto de mira mientras su corazón latía firmemente en su pecho. En el silencio de la mañana del desierto, con 23 de los guerreros más selectos de Estados Unidos observando,
Sara Martínez se preparó para disparar el tiro que definiría no solo su carrera, sino que potencialmente cambiaría el curso de la historia militar. El objetivo esperaba, parecía imposible de alcanzar a esa distancia en esas condiciones. Pero Sara nunca había sido de las que se echaban atrás ante desafíos imposibles. Su dedo se apretó imperceptiblemente sobre el gatillo. El rifle resonó como un trueno en el desierto. Sara sintió el retroceso familiar contra su hombro cuando la bala salió del cañón a más de 2.500 pies por segundo. Durante lo que pareció una eternidad, todos permanecieron congelados, mirando a través de binoculares y telescopios mientras el proyectil recorría su arco a través del aire brillante. Entonces la voz del jefe Jackson cortó el silencio. Impacto directo. Centro de masa. La silueta del objetivo tenía un agujero perfecto perforado en su centro. El desierto estalló en una mezcla de silencio conmocionado y aplausos renuentes. Rodríguez miró sus binoculares como si estuvieran rotos mientras Thompson sacudía lentamente la cabeza con incredulidad. Sara permaneció en posición por un momento, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de suceder. No solo había realizado un tiro increíblemente difícil, sino que lo había hecho bajo la presión más intensa imaginable. Cuando finalmente se sentó y comenzó a limpiar su rifle, notó que la atmósfera entre sus compañeros de entrenamiento había cambiado por completo. Las miradas escépticas fueron reemplazadas por algo parecido al respeto. La noticia del disparo se extendió rápidamente por la base. Al anochecer, Sara se encontró en el comedor de oficiales, donde la teniente coronel Patricia Hayes se acercó a su mesa. Hayes fue una leyenda en los círculos de inteligencia militar, una de las primeras mujeres en romper barreras significativas en roles de apoyo a operaciones especiales. Ella se sentó frente a Sara sin invitación. Fue una gran demostración la de hoy, dijo Martínez Hayes, con una mirada aguda y calculadora. He estado observando tu progreso y creo que podría ser exactamente lo que necesitamos para una tarea muy especial. Sara escuchó atentamente mientras Hayes explicaba que la inteligencia militar había estado rastreando una red de comandantes enemigos que habían estado planeando ataques contra posiciones estadounidenses en toda la región. El enemigo se había vuelto audaz y creía que estaba seguro en sus fortalezas en las montañas. 3 generales en particular habían estado organizando ataques devastadores contra las fuerzas de la coalición. Los métodos de asalto tradicionales habían fracasado debido al terreno y la fuerte fortificación de sus posiciones. Lo que se necesitaba eran golpes precisos desde distancias imposibles, el tipo de disparos que la mayoría de la gente consideraría fantasía en lugar de realidad. La misión sería clasificada al más alto nivel. Hayes continuó, trabajarías con un pequeño equipo de especialistas en inteligencia y guías locales. Los disparos que tendrías que realizar serían aún más desafiantes que los que logras hoy. Estamos hablando de alcances que superan los límites absolutos de lo técnicamente posible. La mente de Sara daba vueltas a las implicaciones. Ya no se trataba solo de demostrar su valía. Se trataba de acabar potencialmente con una amenaza que había costado innumerables vidas estadounidenses. Los comandantes enemigos a los que apuntaban habían sido responsables de coordinar ataques que habían matado a más de 200 soldados de la coalición solo en los últimos 6 meses. Hayes deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Estos son los archivos de nuestros objetivos: General Qasim, General Rashid y General Zahir. Cada uno es un maestro de la táctica que se ha mantenido un paso por delante de nuestras fuerzas convencionales. Han aprendido a evitar nuestros ataques aéreos y se han rodeado de suficiente seguridad para que los asaltos terrestres sean extremadamente costosos. Abriendo la carpeta, Sara estudió las fotografías y los informes de inteligencia. Los 3 generales eran hombres cuidadosos que rara vez se exponían al peligro. Pero la inteligencia había identificado algunos lugares donde podrían ser vulnerables a disparos de precisión de largo alcance. Las distancias eran asombrosas, algunas de más de 1/500 m a través de terreno montañoso con patrones de viento impredecibles. ¿Por qué yo?, preguntó Sara, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta.
Hayes sonrió con tristeza. Porque acabas de demostrar que puedes hacer disparos imposibles bajo presión, pero lo más importante es que no esperarán una francotiradora. Sus redes de inteligencia son extensas, pero sus puntos ciegos culturales juegan a nuestro favor. Están buscando agentes estadounidenses varones, no a alguien como tú. La conversación continuó durante más de una hora mientras Hayes describía la información recopilada sobre cada objetivo. Se sabía que el general Casm inspeccionaba sus posiciones avanzadas todos los martes por la mañana al amanecer. El general Rashid tenía la costumbre de pasar revista a las tropas desde un balcón específico en su recinto de montaña. El general Zair fue el más cuidadoso, pero las imágenes satelitales habían identificado una estrecha ventana de oportunidad cuando cruzó un patio expuesto durante las oraciones de la tarde. Sara se dio cuenta de que esta misión sería diferente a todo lo que había intentado antes. La combinación de distancias extremas, terreno difícil y objetivos de alto valor lo hacía extraordinariamente peligroso. Si tuviera éxito, eliminaría por sí sola a 3 de los líderes más efectivos del enemigo. Si fracasaba, probablemente sería capturada o asesinada y la misión probablemente sería rechazada por el comando. Necesito tiempo para pensar en esto, dijo Sara finalmente. Hayes asintió, comprendiendo. Tómate la noche, pero entiende que si aceptas que nos vayamos en 48 horas, la ventana de inteligencia no permanecerá abierta por mucho tiempo. Mientras Hayes reunía los materiales clasificados, añadió un pensamiento final. Martínez, lo que hiciste hoy fue impresionante, pero esta misión te convertiría en una leyenda. Esa noche, Sara se sentó sola en su habitación, limpiando su rifle y pensando en su abuelo. Él siempre le había dicho que disparar era mucho más que dar en el blanco. Se trataba de tener el coraje de dar el salto cuando todo dependía de ello. Ahora se enfrentaba a la decisión más importante de su vida, una que podría salvar cientos de vidas, pero que podría costarle todo. El viento del desierto continuaba soplando fuera de su ventana, trayendo consigo la promesa de desafíos que pondrían a prueba todas las habilidades que alguna vez había aprendido. Sara tomó su decisión antes del amanecer. Encontró al teniente coronel Hayes en el centro de inteligencia, rodeado de mapas e imágenes de satélite. Estoy dentro, dijo simplemente. Hayes levantó la vista de un mapa topográfico y asintió. Esperaba que así fuera. Tenemos mucho trabajo por hacer. Las siguientes 36 horas transcurrieron en un torbellino de intensa preparación. Sara estudió informes de inteligencia detallados sobre cada objetivo, memorizando sus rutinas, sus procedimientos de seguridad y la disposición de sus complejos. Practicó con diferentes rifles, probando distintas cargas de munición y sistemas ópticos. El arma seleccionada para la misión fue un rifle construido a medida con recámara para munición Laola Magnum 338, capaz de proporcionar una precisión letal a distancias extremas. Su equipo era pequeño pero muy cualificado. Marcus Chen era un exranger del ejército convertido en especialista en inteligencia que hablaba árabe con fluidez y había pasado 3 años operando en la región. Elena Vázquez era una experta en comunicaciones que podía coordinar la vigilancia satelital y proporcionar actualizaciones de inteligencia en tiempo real. Su guía local era un hombre conocido simplemente como Omar, cuyo conocimiento de los senderos de montaña y los movimientos del enemigo había resultado invaluable en operaciones anteriores. Partieron de la base antes del amanecer de un martes, viajando en vehículos civiles hacia la región fronteriza montañosa. Sara se había disfrazado de periodista extranjera, con credenciales falsas y una historia de portada sobre la documentación de las condiciones de los refugiados. Su rifle estaba averiado y escondido en cajas de equipos fotográficos que pasarían una inspección casual. El primer objetivo fue el general Qassam, el más predecible de los 3 comandantes. He estado entrenando SALS durante 12 años, dijo. He visto todo tipo de reclutas que puedas imaginar. Los que intentan intimidar a todos. Los que intentan hacerse amigos de todos. Los que creen que pueden superarlo todo a la fuerza. Sara esperó a que continuara.
Eres diferente. Rodríguez continuó. Entiendes que no se trata de logros individuales. Se trata de formar parte de algo más grande que tú mismo. Eso es raro, especialmente en alguien de tu edad. ¿Eso significa que lo estoy haciendo bien?, preguntó Sara. Rodríguez casi sonrió. Significa que estás haciendo exactamente lo que una foca debería hacer. Pero la semana infernal aún no ha terminado, y lo más difícil aún está por venir. Tenía razón. Al día siguiente llegó el temido ejercicio de la vuelta al mundo, donde las tripulaciones de los botes tenían que remar en sus botes inflables a través de las condiciones de oleaje más duras posibles. El ejercicio estaba diseñado para llevar a los reclutas al límite, tanto física como mentalmente. Muchos candidatos fuertes habían abandonado durante este ejercicio en clases anteriores. La tripulación de Sara lanzó su bote hacia olas que parecían imposiblemente grandes. En cuestión de minutos, estaban empapados y luchando contra la corriente que amenazaba con empujarlos de vuelta a la orilla. El bote volcó 2 veces, arrojando a los 6 tripulantes al agua agitada. En cada ocasión, tuvieron que girar el bote y volver a subir mientras luchaban contra olas que parecían paredes móviles. Después de 2 horas en el agua, 3 miembros de la tripulación de Sara mostraban signos de hipotermia grave. Hablaban arrastrando las palabras, su coordinación fallaba y su juicio se deterioraba. Los instructores observaban atentamente, listos para rescatar a cualquiera que representara un riesgo para la seguridad. Sara se dio cuenta de que su tripulación corría un verdadero peligro. Pero rendirse no era una opción que ninguno de ellos estuviera dispuesto a considerar. Tomó una decisión que se debatiría en los círculos de entrenamiento del OSEAL durante años. Todos fuera del agua durante 30 segundos, ordenó a su tripulación. No podemos parar, protestó Morrison entre dientes. Nos van a suspender. Confíen en mí, dijo Sara, y algo en su voz los hizo obedecer. En lugar de intentar calentar, Sara hizo que su tripulación hiciera saltos de tijera y flexiones en la playa durante exactamente 30 segundos, el tiempo justo para recuperar la circulación. Volvieron al agua, pero ahora estaban más calientes y alertas. La estrategia funcionó. La tripulación de Sara fue la única que completó el ejercicio completo sin que nadie fuera retirado por razones médicas. Mientras arrastraban su bote playa abajo, el jefe Rodríguez los esperaba con una expresión que Sara nunca había visto. Parecía casi de orgullo. El fin de semana infernal terminó con un gemido en lugar de una explosión. Tras 5 días y medio de constante presión física y mental, a los reclutas restantes simplemente se les dijo que durmieran un poco. Sara había sobrevivido junto con solo 18 de los 48 candidatos originales. Al desplomarse en su litera, con todos los músculos de su cuerpo gritando en protesta, se permitió un momento de satisfacción. Pero también sabía que sobrevivir a la semana infernal era solo el comienzo. El entrenamiento que siguió fue de naturaleza diferente, pero no menos desafiante. El enfoque cambió de la resistencia pura a las habilidades especializadas que los SEAL necesitaban en situaciones de combate. Entrenamiento con armas, demoliciones, navegación submarina, paracaidismo y tácticas de combate avanzadas llenaron cada hora de cada día. Sara descubrió que su mente analítica, que la había ayudado a superar la semana infernal, fue igualmente valiosa para dominar estas habilidades técnicas. Durante el entrenamiento de navegación subacuática, los reclutas tenían que nadar largas distancias bajo el agua cargando equipo pesado. Navegaban únicamente con la brújula y contando sus brazadas. Muchos hombres tenían dificultades con este ejercicio porque intentaban completarlo con fuerza bruta. Sara lo abordó como un rompecabezas por resolver, calculando cuidadosamente las distancias y conservando energía mediante técnicas de natación eficientes. Martínez tiene la mayor precisión en navegación subacuática que he visto en 5 años. El instructor Williams reportó al jefe Rodríguez. Está acertando a sus objetivos a menos de 2 metros de forma constante, incluso en los nados de larga distancia. Rodríguez asintió, pero no pareció sorprendido. Piensa antes de actuar.
Eso le será muy útil en el campo. La fase de entrenamiento con armas trajo nuevos desafíos. Sara había crecido rodeada de armas de fuego gracias a la experiencia militar de su padre. Pero el entrenamiento con armas de los EAL era de un nivel completamente diferente. Aprendieron a disparar con precisión mientras estaban exhaustos bajo el agua, en completa oscuridad y en condiciones de estrés extremo que simulaban situaciones de combate. Durante un ejercicio particularmente difícil, los reclutas tuvieron que completar una carrera de obstáculos mientras les disparaban munición de entrenamiento no letal, y luego atacaron objetivos a diversas distancias con precisión perfecta. La presión psicológica era intensa, ya que los instructores usaban ruidos fuertes, humo y táctica sorpresa para simular el caos del combate real. El primer intento de Sara fue un desastre. El ruido y la confusión la abrumaron, y falló la mitad de sus objetivos, tardando demasiado en completar el recorrido. Se sintió frustrada y avergonzada, sobre todo al ver que algunos de sus compañeros varones se desempeñaban significativamente mejor. Esa noche, se acercó al jefe Rodríguez durante su horario de oficina. «Necesito ayuda con los ejercicios de simulación de combate», le dijo directamente. «No estoy rindiendo al nivel que necesito». Rodríguez levantó la vista de su papeleo. La mayoría de los reclutas que tenían dificultades ponían excusas o fingían que todo estaba bien. Admitir la debilidad y pedir ayuda requería valentía. «¿Con qué tienes problemas en concreto?», preguntó. «El ruido y el caos me están afectando la concentración. Estoy cuestionando mis decisiones en lugar de confiar en mi entrenamiento». Rodríguez consideró esto por un momento. «¿Sabes cuál es tu problema, Martínez? Estás pensando demasiado. En combate, no tienes tiempo para analizar cada decisión. Tienes que confiar en tus instintos y en tu entrenamiento». Se levantó y caminó hacia una pizarra en su oficina. «Déjame mostrarte algo. En situaciones de combate reales, los EAL tienen que tomar decisiones en fracciones de segundo basándose en información incompleta. El objetivo no es tomar decisiones perfectas». A través de su telescopio, Sara pudo ver claramente el complejo de Rashid. Se sabía que el general aparecía en su balcón todos los domingos por la mañana a las 8 para dirigirse a sus tropas reunidas en el patio de abajo. El disparo se realizaría en un ángulo extremadamente descendente, lo que añadiría otra capa de complejidad a un cálculo ya de por sí difícil. Elena estableció comunicación con los activos de vigilancia aérea mientras Marcus coordinaba con fuentes de inteligencia locales. Confirmaron que Rashid efectivamente estaba en el complejo y planeando su discurso matutino habitual. Las condiciones meteorológicas eran favorables, con viento mínimo y visibilidad clara en los picos de las montañas. Sara pasó la noche haciendo cálculos de práctica utilizando un telémetro láser para verificar la distancia exacta al balcón objetivo. Las matemáticas involucradas eran asombrosas. La caída de la bala a esa distancia sería de más de 20 pies, lo que requeriría apuntar muy por encima del objetivo para compensar. El ángulo hacia abajo significaba que la distancia efectiva era en realidad más corta que la línea de visión. Medición. Pero los vientos cruzados a diferentes elevaciones afectarían la trayectoria de la bala de manera impredecible. A las 7:55 de la mañana del domingo, el general Rashid apareció en su balcón como se esperaba. Sara había estado en posición durante más de una hora, su cuerpo perfectamente quieto a pesar del aire frío de la montaña y la incómoda superficie rocosa. A través de su telescopio, pudo ver claramente a Rashid mientras se preparaba para dirigirse a los soldados reunidos abajo. El general era un hombre corpulento de unos 40 años, conocido por su brillantez táctica y su despiadada eficiencia. Su muerte interrumpiría ataques coordinados planeados en 3 provincias, salvando potencialmente cientos de vidas de la coalición. Sara realizó los ajustes finales del telescopio, teniendo en cuenta el alcance extremo y los factores ambientales complejos. A las 7:59, Marcus le dio la confirmación. Objetivo identificado. Estás autorizado para participar.
La respiración de Sara se hizo más lenta a medida que entró en el estado de concentración que todos los grandes francotiradores conocían. El mundo se redujo a su alcance, la mira y la figura distante del general. Rashid levantó el brazo para comenzar a dirigirse a sus tropas. El disparo requería una sincronización perfecta. Rashid permanecería inmóvil solo unos segundos antes de empezar a gesticular y moverse mientras hablaba. Sara tuvo una oportunidad de realizar un tiro que la mayoría de los expertos considerarían imposible. Su dedo aplicaba una presión constante sobre el gatillo mientras sostenía la mira fija sobre su objetivo. El rifle golpeó su hombro y la bala emprendió su largo viaje a través del valle montañoso. Sara inmediatamente comenzó a recargar mientras rastreaba la trayectoria de los proyectiles a través de su mira. A una distancia tan extrema, el tiempo de vuelo de la bala sería de más de 4 segundos, durante los cuales cualquier cosa podría suceder. El general Rashid continuó hablando a sus tropas, sin percatarse de que un preciso trozo de metal se movía en el aire hacia él a casi 3 veces la velocidad del sonido. Sara contuvo la respiración mientras miraba a través del telescopio, sabiendo que el éxito o el fracaso se determinarían en los próximos latidos. El destino de innumerables soldados y civiles pendía de un hilo con ese único disparo. En el patio, debajo del balcón, decenas de soldados enemigos escuchaban las palabras de su comandante, sin tener idea de que estaban a punto de presenciar una demostración de puntería de la que se hablaría en los círculos militares durante las próximas décadas. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la ladera de la montaña mientras la historia se preparaba para desarrollarse a 1.600 metros. La bala encontró su objetivo con precisión devastadora. El general Rashid se desplomó en el balcón y su discurso terminó abruptamente en una escena de completo caos. Los soldados que estaban en el patio de abajo buscaron refugio, sin estar seguros de dónde venía el disparo o si habría más. Sara había logrado lo que los expertos militares luego llamarían una de las muertes por francotirador confirmadas más largas en la historia del combate. Segundo objetivo eliminado, informó Marcus en voz baja por su radio. El complejo estalló en una actividad frenética mientras las fuerzas enemigas buscaban el origen del ataque. Desde su posición a más de 1 milla de distancia, Sara y su equipo eran invisibles, ocultos entre los picos rocosos donde nadie pensaría en buscar a un francotirador. Evacuaron inmediatamente, siguiendo a Omar a través de pasos de montaña que parecían imposibles de navegar. La eliminación de 2 altos comandantes en 4 días causó una conmoción en toda la red insurgente. Las interceptaciones de radio revelaron pánico entre las fuerzas enemigas mientras luchaban por mantener el mando y el control sin sus líderes experimentados. El tercer y último objetivo sería el más desafiante. El general Zahir era el más paranoico y cuidadoso de los 3 comandantes y rara vez se exponía a amenazas potenciales. Los servicios de inteligencia habían identificado solo una posible oportunidad. Una estrecha ventana durante las oraciones de la tarde, cuando Zahir cruzaba un patio expuesto en su recinto fuertemente fortificado. El recinto fue construido como una fortaleza natural de formaciones rocosas con solo una línea de visión clara disponible para disparar a larga distancia. La distancia sería de más de 1.700 metros, el límite absoluto de lo que es técnicamente posible incluso en condiciones perfectas. Peor aún, el disparo tendría que realizarse durante el crepúsculo, cuando las condiciones de luz cambiantes harían extremadamente difícil la identificación del objetivo. Sara y su equipo pasaron 3 días para llegar a la posición de tiro designada, viajando a través de algunos de los terrenos más traicioneros de la región. La aproximación final requirió una escalada nocturna por una pared escarpada de un acantilado con Sara llevando su rifle y equipo en una mochila especialmente diseñada que distribuía el peso de manera uniforme. La posición de tiro era una pequeña abertura en una cueva que proporcionaba un ocultamiento perfecto y al mismo tiempo ofrecía una vista sin obstáculos del complejo de Zahir. Sara instaló su rifle en un bípode personalizado, realizando ajustes precisos para tener en cuenta el alcance extremo y la diferencia de elevación. A través de su telescopio, el área objetivo parecía increíblemente pequeña y distante.
Helena coordinó con la vigilancia satelital para confirmar la presencia de Zair en el complejo. El general mantuvo estrictos protocolos de seguridad, variando sus rutinas para evitar patrones que pudieran ser explotados por francotiradores enemigos. Pero la inteligencia había determinado que siempre cruzaba el patio expuesto durante el llamado a las oraciones de la tarde, creyendo que la observancia religiosa lo protegería de un ataque. Durante 2 días esperaron y observaron. Zair apareció brevemente según lo previsto, pero cada vez estuvo acompañado por múltiples guardaespaldas que bloquearon cualquier disparo claro. Sara se mantuvo paciente, sabiendo que apresurarse la llevaría al fracaso. Marcus y Eleyanena se turnaron para monitorear las comunicaciones y las transmisiones de vigilancia, buscando cualquier indicio de que su presencia hubiera sido detectada. En la tercera noche, las condiciones se alinearon perfectamente. El clima estaba tranquilo, la visibilidad era excelente, a pesar de la proximidad del atardecer, y las imágenes satelitales mostraban que Zair estaría solo cuando cruzara el patio. Sara había pasado horas calculando la balística precisa para el disparo, teniendo en cuenta la caída de la bala, la deriva del viento, la temperatura y la compleja trayectoria requerida. A las 18:47 horas, el llamado a la oración resonó en todo el valle. Sara se acomodó en su posición de disparo, controlando su respiración y su ritmo cardíaco. A través de su telescopio, podía ver el patio claramente, aunque la luz que se desvanecía hacía que los detalles fueran más difíciles de distinguir. Todo dependía de un timing perfecto y una ejecución impecable. El general Zair salió del edificio principal exactamente a las 18:52, caminando solo hacia la mezquita en el extremo más alejado del patio. Durante quizás 15 segundos, estaría completamente expuesto, presentando la única toma clara que Sara tendría. La distancia era tan extrema que la bala tardaría más de 5 segundos en alcanzar su objetivo, lo que le exigía anticipar perfectamente el movimiento de Zair. Sara lo siguió a través de su telescopio mientras caminaba con paso firme por el espacio abierto. La mira se posó sobre su pecho, pero ella tuvo que adelantar ligeramente el objetivo para tener en cuenta su movimiento hacia adelante durante el vuelo de la bala. Su dedo encontró el gatillo, aplicando una presión constante mientras Zair se acercaba al centro del patio. Objetivo adquirido. Autorizado a disparar, susurró Marcus. Sara hizo su ajuste final, teniendo en cuenta la suave brisa de la tarde que afectaría la trayectoria de la bala en la enorme distancia. A través del telescopio, Zair apareció como una pequeña figura que caminaba tranquilamente hacia su destino, sin saber que su vida se medía en latidos. La toma tenía que ser perfecta. No habría una segunda oportunidad, ninguna oportunidad de corregir los errores. Si Sara fallaba, Zair desaparecería para siempre y la misión terminaría en un fracaso. Pero si lo lograba, habría logrado algo sin precedentes en la historia militar. Eliminar 3 objetivos de gran valor con 3 disparos imposibles desde distancias que desafiaban la creencia. El mundo de Sara se redujo a la mira, la figura distante del general Zair y la presión constante de su dedo en el gatillo. La luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre el patio mientras ella se preparaba para realizar el disparo final de la misión más desafiante jamás intentada por un francotirador. El disparo del rifle resonó en el valle de la montaña como un trueno. Sara observó a través de su mira cómo la bala iniciaba su viaje de 5 segundos a través del aire de la tarde, viajando a casi 3.000 pies por segundo hacia su objetivo distante. El general Zair continuó caminando por el patio, completamente inconsciente de que la muerte precisa corría hacia él desde más de 1 milla de distancia. El tiempo pareció congelado mientras Sara seguía la trayectoria invisible de la bala. Las matemáticas tenían que ser perfectas. Caída de la bala, compensación del viento, movimiento del objetivo y los efectos sutiles de la densidad del aire a gran altitud. Cada variable había sido calculada y recalculada. Ahora la física y la habilidad determinarían el éxito o el fracaso. El impacto fue devastador y definitivo. El general Zair se desplomó instantáneamente en el centro del patio,
mientras sus guardaespaldas corrían desde todas direcciones, confundidos y en pánico. Sara había logrado lo imposible. 3 objetivos, 3 disparos, 3 muertes desde distancias que la mayoría de francotiradores nunca intentarían. La estructura de mando insurgente había sido decapitada en menos de una semana. Tercer objetivo eliminado. Misión cumplida. Marcus informó a su comunicador. El recinto de abajo estalló en caos mientras los soldados buscaban frenéticamente amenazas que parecían surgir de la nada. Desde su posición oculta en la cueva de la montaña, Sara y su equipo eran invisibles, habiendo logrado lo que muchos considerarían la mayor hazaña de francotirador en la historia militar. Elena monitoreó el tráfico de radio mientras se preparaban para evacuar. Las comunicaciones enemigas revelaron un completo desorden. Sin sus 3 comandantes más experimentados, la red insurgente se estaba hundiendo en la confusión y las luchas internas. Los ataques coordinados que habían sido planeados durante semanas se estaban desmoronando a medida que los líderes subordinados luchaban por mantener el control. La extracción fue la parte más peligrosa de la misión. Las fuerzas enemigas estaban ahora en alerta máxima, inundando la región con patrullas en busca del francotirador fantasma que había eliminado a sus líderes. Sara y su equipo avanzaron por las montañas siguiendo los caminos que Omar había explorado durante su aproximación, manteniéndose por delante de los grupos de búsqueda que parecían estar en todas partes. Durante 6 días, viajaron a través de algunos de los terrenos más duros de la Tierra, llevando suministros mínimos y evitando todo contacto con las poblaciones locales. El rifle de Sara permaneció desarmado en sus estuches ocultos, pero ella estaba lista para ensamblarlo rápidamente si se encontraban con fuerzas enemigas. El peso de lo que había logrado comenzaba a calar hondo. Llegaron al punto de extracción a la hora prevista, un valle remoto donde un helicóptero esperaba al amparo de la oscuridad. Cuando Sara subió a bordo del avión, se dio cuenta de que todo había cambiado. Ella ya no era solo una mujer soldado que intentaba demostrar que era digna de operaciones especiales. Se había convertido en una leyenda, habiendo logrado algo que sería estudiado y discutido por profesionales militares durante generaciones. El vuelo de regreso a la base le dio tiempo para procesar lo que había sucedido. En una semana, había eliminado a 3 de los comandantes enemigos más peligrosos de la región, poniendo fin a amenazas que habían costado cientos de vidas a la coalición. Los disparos que realizó fueron a distancias tan extremas que muchos expertos los habían considerado previamente imposibles en condiciones de combate. El teniente coronel Hayes estaba esperando cuando aterrizaron. «Excelente trabajo, Martínez», dijo simplemente. «Los informes de inteligencia indican que toda la red insurgente está completamente desorganizada. Los ataques han disminuido en un 70% desde que eliminaste su liderazgo. Has salvado innumerables vidas». La noticia de los logros de Sara se difundió rápidamente a través de canales militares clasificados. Los 3 disparos fueron analizados por expertos en balística que se maravillaron de la precisión requerida. Las distancias, las condiciones y la precisión involucradas representaron un nuevo estándar de lo que era posible en tiro de precisión. Los militares estudiarían la misión durante las próximas décadas. Pero la mayor satisfacción de Sara vino de una fuente diferente. 6 meses después, recibió una carta de la familia del sargento Michael Chen, hermano menor de Marcus, que había muerto en un ataque insurgente planeado por el general Casm. La carta le agradeció por poner fin a la amenaza que había acabado con la vida de su hijo y evitar que otras familias experimentaran la misma pérdida. Sara permaneció en operaciones especiales, entrenando a la próxima generación de tiradores de precisión y participando en misiones clasificadas alrededor del mundo. Pero nunca olvidó la semana en la que demostró que la determinación, la habilidad y el coraje podían superar cualquier obstáculo, por imposible que pareciera. Los 3 disparos que eliminaron a los generales Qasim, Rashid y Zair se volvieron legendarios en los círculos militares. Cuando los nuevos reclutas cuestionaban si las mujeres pertenecían a roles de combate,
Los instructores les contaban sobre Sara Martínez y la semana en que cambió la historia con 3 tiros imposibles. Las lecciones de su abuelo sobre coraje y precisión habían sido probadas en el escenario final, donde las vidas dependían de la capacidad de alcanzar objetivos que otros decían que no se podían alcanzar. Años después, cuando le preguntaban por su logro más memorable, Sara siempre volvía a aquella semana en las montañas. No por el reconocimiento o el logro técnico, sino porque había utilizado sus habilidades para proteger a otros y poner fin a la violencia que estaba devastando vidas inocentes. A veces, reflexionó, los disparos más importantes son aquellos que detienen el rodaje por completo.